ya vamos a entrar básicamente a elaborar una pequeña planilla de sueldos y salarios donde ya vamos a ver el manejo en sí, ya de lo que es la administración de recursos humanos, ya, o la administración de personal, ya, y ya ahí nos vamos a ir adentrando ya en lo que va a ser el tema del control interno que tiene que hacer la unidad de recursos humanos hacia los trabajadores en el normal cumplimiento de sus funciones, ¿ya? Entonces, haciendo el resumen, el pequeño resumen. Primero, vamos a indicar que cuando estamos hablando de la 1178 del sistema de administración de personal, vamos a generar 10 pasos, 10 momentos que son importantes en el proceso de contratación de recursos humanos. ¿Ya? El primer paso, el paso número 1 va a ser solicitar la certificación presupuestaria. Solicitar la certificación presupuestaria. ¿Qué es la certificación presupuestaria? Es pedir a la unidad que corresponde, en este caso presupuesto, si hay dinero para hacer la contratación de ese capital humano. Si hay dinero, vamos a proceder. Si no hay dinero, no se procede. Entonces, ya estamos generando un documento mercantil. No nos olvidemos que en todo este proceso necesariamente todo tiene que estar documentado con o respaldado con documentos mercantiles, porque armamos una carpeta. Y vuelvo a repetir, por eso cada vez voy a repetir esto. ¿Por qué? Porque somos procesos o somos sujetos a fiscalización. ¿Fiscalización por parte de quién? En este caso, por la Contraloría General del Estado. ¿No es cierto? Entonces tenemos que armar una carpeta. Entonces, el paso número 1, cuando hablamos de la institución pública, es la solicitud de certificación presupuestaria. Si hay dinero o no hay dinero. ¿Ya? El paso número 2, si hay dinero, se procede a la conformación de la comisión que va a generar, que va a elaborar los términos de referencia. Los términos de referencia que es un documento ya que va a indicar qué capacidades, qué cualidades, qué formación tiene que tener la persona que va a optar a ese cargo. ¿Ya? Y cuando hablamos de esta comisión, ¿quiénes van a ser los que van a integrar esta comisión básicamente? Va a ser el encargado o jefe de recursos humanos, ¿ya? El encargado o jefe de la unidad solicitante. La unidad solicitante es quien requiere el personal. Va a estar una persona, el jefe o un funcionario de presupuestos para ver que se cumpla la normativa, para ver que estén estos documentos mercantiles, ¿no es cierto? Una persona de presupuestos. Y por último, tiene que estar una persona que tenga conocimiento, ¿no es cierto?, sobre sociología, psicología, etcétera, ¿ya? Para hacer justamente, para elaborar justamente este documento, que van a ser los términos de referencia, ¿ya? Entonces, son dos, es el segundo paso, ¿no es cierto? Una vez se elaboran los términos de referencia, se hace la publicación de estos términos de referencia en el SICOES. Cuando hablamos de la institución estatal, es en el SICOES. Se da un tiempo perentorio, un plazo. Generalmente es, bueno, dependiendo de la premura, ¿no es cierto? Pero no puede ser menor a 15 días, tiene que ser de 15 a 30 días, ¿ya? Para que estas personas, los interesados, puedan presentar su documentación, a la dirección que se va a plantear o se va a indicar en los términos de referencia, ¿no es cierto? Y qué documentación obviamente tiene que tener, ¿no? No sé, la documentación que tiene que adjuntar, ¿no? Formación, capacidades, qué otros cursos adicionales ha realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en foto, generalmente, como les dije, se presenta en fotocopia simple, ¿ya? Una vez se hace la publicación, se va a proceder
a la apertura de sobres. Estamos hablando en primera instancia de la empresa estatal. Se va a proceder a la apertura de sobres, ¿ya? Y en esta apertura de sobres se va a generar un acta y de la apertura de sobres vamos a generar el paso número 5, que va a ser el general el listado de puntuación, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que cada documento que presentamos va a tener cierta puntuación. Entonces va a generar ese listado de puntuación. Y en función de ese listado, se va a convocar a las primeras o a las 3 primeros puntos altos, ¿no es cierto? Para la primera entrevista, en la cual en la primera entrevista se va a empezar ya tal vez a hacer un inicio de inducción hacia la fuente laboral. En esta primera entrevista, por ejemplo, participará el encargado de recursos humanos o jefe de recursos humanos, donde le indicará, ¿no es cierto? Usted va a trabajar de esta manera, estas van a ser sus funciones, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ya le van a empezar a inducir, ¿ya? Luego de esta primera entrevista vamos a pasar a la evaluación. A esas 3 primeras personas que se les ha entrevistado se va a proceder a evaluarlos en función a los conocimientos que tenga con relación al cargo que al cargo que están optando estas personas. Eso es básicamente, ¿no es cierto? Una vez se hace el examen, a la persona que ha sacado la mayor puntuación se le cita a la segunda entrevista, en la cual ya se le va a indicar que esta persona ha sido seleccionada para el cargo, ¿no es cierto? Y también ya, ahí sí ya se le va a hablar un poquito más tal vez de lo que es el trabajo, etcétera, ¿no? Generalmente ya en esta segunda entrevista ya la persona responsable de esta entrevista generalmente es la persona, o perdón, es la MAE, ya la máxima autoridad ejecutiva, ¿ya? O si hablamos de una empresa estatal, el gerente de la empresa, ¿ya? Generalmente, y con él ya hay un poquito más de inducción a lo que es el cargo, ¿ya? Una vez se hace la segunda entrevista, ya pasamos directamente a hacer la firma del contrato. Ya, y obviamente, ¿no? Dentro del firma del contrato, ustedes saben, es un documento completo donde dice, ¿no es cierto?, quién es el contratante, quién es el contratado, etcétera, cuál va a ser su remuneración y por cuánto tiempo va a durar este contrato, ¿no es cierto? Generalmente este contrato, el primer contrato dura alrededor, bueno, se hace por 3 meses, porque estamos entrando a una etapa de evaluación, ¿no es cierto?, para ver si cumplimos o no cumplimos bien en la fuente laboral, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez firmamos el contrato, se procede ya a la capacitación. Son los 10 pasos. Bueno, perdón, antes de concluir, ¿no es cierto? Se procede a la capacitación y, bueno, en la capacitación ya es una persona especializada, una persona que tenga experiencia, una persona que tenga, primero, experiencia en el cargo, una persona que tenga ciertas condiciones para poder inducir a esa persona al trabajo, ¿no es cierto? Que tenga ciertas capacidades, ¿ya? Tiene que ser una persona seleccionada también, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente ya la persona ya entrará al trabajo, ¿no? Eso sucede en la empresa estatal o institución pública, ¿ya? No nos olvidemos que también el Estado también tiene empresas, ¿ya? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y cuando hablamos de la empresa privada, básicamente se reduce a 8 puntos y se suprime, ¿no es cierto?, lo que es el tema de la certificación presupuestaria y los términos de referencia, con la aclaración oportuna, ¿no es cierto?, del compañero Miguel Ocampo, que, bueno, evidentemente se realiza, ¿no es cierto?, se dice cuál tiene que ser el perfil de la persona que va a ingresar. ¿Quién va a realizar este perfil de la persona que va a ingresar a este puesto laboral? Generalmente no se realiza una comisión en la empresa privada, ¿no es cierto? General, cuando es la contratación directa, lo elabora el gerente general con el responsable o encargado de recursos humanos, ¿no? Ahora también hay otra modalidad que se está optando, ¿no es cierto? Lo que indicaba el compañero es que este proceso de contratación sea terciarizado. ¿A quién se terciariza? Generalmente a empresas consultoras. Ellos son ya los encargados de realizar todo el proceso de contratación y generar toda esta documentación. Pero ¿qué es lo que le importa a la empresa privada? Como les dije anteriormente, lo que les importa es que esa persona sea eficiente, sea
eficaz para generar utilidad, para generar lucro, ¿no es cierto? Y cuando estamos terciarizando, ¿qué es lo que sucede? Estamos evitando la influencia, por ejemplo, de personas que trabajan en la institución, que de alguna manera puedan influir en que alguien conocido puede entrar a la institución. No es malo eso, pero si contratamos una empresa terciarizada, una consultora, esa persona también se puede postular, no hay ningún problema, pero se la va a contratar ya en función a sus capacidades, en función a lo que la empresa realmente está buscando. O sea, hay un poquito más, si vale el término de, al margen de profesionalismo en la contratación, necesito ya de orientar a la persona al lugar que corresponde. ¿No? Eso es importante. Yo creo que esta parte ya está, ya hay mucha información, ¿no es cierto? Ya hemos visto bien cuál es el proceso. Yo creo que esto está claro, ¿ya? Pasaremos a este punto que es importante, que también debemos nosotros tener conocimiento cuando estamos hablando del sistema de administración de recursos humanos, ¿ya? En este caso solamente estamos hablando, en esta primera instancia estamos hablando de todos los que van a tener contratos a largo plazo. Ya no estamos hablando de los consultores. Los consultores es un tema aparte que lo vamos a tocar. Si nos alcanza el tiempo, hoy vamos a empezar con la introducción y la próxima semana ya vamos a hablar de todo lo que son los consultores, ¿ya? Porque el tratamiento, si bien tiene alguna similitud, pero también tiene algunas, como les dije en primera instancia, ¿no es cierto? Los consultores no tienen muchos beneficios. Muchos beneficios. Hay que ser claros, jóvenes. Cuando hablamos de esta etapa de la consultoría, ¿ya? ¿Por qué se han generado las consultorías? ¿Por qué se han creado las consultorías? Es una pregunta que tenemos que hacer. Básicamente se han generado y se han creado las consultorías para evitar cargas sociales, para que el empleador, cualquiera que sea, ya sea público o privado, para evitar cargas sociales, ¿no es cierto? Y eso ya lo habíamos analizado en la clase anterior. Entonces, fíjense, el tratamiento es un poquito diferente, ¿ya? Borraremos esto. Cuando estamos hablando del manejo de recursos humanos o del sistema de administración de recursos humanos, ¿ya? La unidad que corresponde tiene pues muchas responsabilidades. Recursos humanos tiene responsabilidad absoluta sobre las personas que están trabajando en una determinada institución. Y una de las responsabilidades, al margen de hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Al margen de hacer el seguimiento, si ha llegado tarde, si está cumpliendo su horario, si está cumpliendo los objetivos, si está haciendo su trabajo como le corresponde, etcétera, etcétera. Al margen de todo eso, la primera responsabilidad es que esa persona reciba pues su remuneración correspondiente y en fecha. Porque ahí también está la capacidad, si vale el término, ¿no es cierto?, o la estabilidad emocional del funcionario. ¿No es cierto? Si no recibe su remuneración y le hacen esperar un mes, ¿con qué ganas va a seguir trabajando? ¿Con qué ganas va a seguir haciendo el trabajo que corresponde? O sea, ese funcionario básicamente ya no tendrá pues las mismas capacidades, ¿no? O tal vez ya estará buscando otro trabajo, no me están pagando aquí, estaré buscando otro trabajo, entonces ya su mente va a estar en otra cosa, no va a estar pensando en cumplir las funciones que corresponden. ¿No es cierto? Entonces, su primera función o su primera responsabilidad de la unidad de recursos humanos es que esa persona reciba a tiempo esa remuneración por la cual está trabajando. No olvidemos, y esta parte también es importante hablar, ya, como ustedes lo dijimos la clase anterior, no olvidemos que toda nuestra vida está sujeto a transacciones comerciales. Ya, todo lo que sucede es una transacción comercial en nuestro. Si ustedes se dan cuenta, en el cotidiano vivir es una transacción comercial. Todo lo que hacemos. Y obviamente, el también ingresar a una fuente laboral es una transacción comercial. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo nuestra fuerza laboral, ya sea física o intelectual,
estamos vendiendo nuestra capacidad laboral. Y por eso tenemos que obtener una remuneración acorde a nuestras capacidades. ¿No es cierto? Entonces, en el mismo documento, en el mismo contrato, necesito va a indicar ya, primero, la cantidad que se le va a pagar al funcionario, ¿no es cierto? La cantidad que se le va a pagar, ya, y obviamente, no vamos a, estamos hablando del total ganado, ¿no es cierto? Se le va a indicar el total ganado, porque una cosa es el total ganado y otra cosa es el líquido pagable, ¿ya? Se le va a indicar su total ganado, ¿ya? Y en función de ese total ganado, ¿no es cierto? Ya se van a hacer las deducciones correspondientes. Cuando hablamos de deducciones, estamos hablando de las restas correspondientes, ¿no? A diferentes ítems que en este momento ya lo vamos a pasar a explicar, ¿ya? Y obviamente todo eso tiene que estar en función a normativa, en función a la regla, a la norma. ¿Cuál es la norma que nos va a indicar, por ejemplo, qué deducciones vamos a tener, qué deducciones vamos a hacer? Básicamente, hay dos. Primero, la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Ahí nos va a indicar, ¿no es cierto? En la Ley General del Trabajo nos van a indicar, por ejemplo, que tiene que haber descuentos por aporte laboral. Después nos va a indicar que las faltas, retrasos, tienen una sanción. ¿No es cierto? Segundo, va a ser la ley impositiva, porque ahí vamos a generar un impuesto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del RCIVA. El RCIVA es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. El RCIVA básicamente es el impuesto al salario. ¿Quiénes pagan este impuesto? Pagan todas aquellas personas que ganan más de 7,000 bolivianos. 7,000 bolivianos es tu sueldo, ya pagas el RCIVA. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando, fíjense, de tres deducciones. Estamos hablando de tres deducciones que nos dice la ley, la norma. Primero, el aporte laboral. Segundo, faltas, retrasos, etc. Tercero, el RCI. Esas tres deducciones son obligatorias. Son obligatorias. De cumplimiento obligatorio, porque la norma no. En la ley impositiva, ¿ya? Eso está en la Ley General del Trabajo, IVA, el tema del impuesto, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando hablamos del funcionario público, porque no muchas instituciones están en la Ley General, muchos individuos o muchas personas que prestan servicios están en la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? Otros están son funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y el ser funcionario público está justamente en la normativa y en la ley del funcionario público. Pero básicamente en ambas normas, ya sea la Ley General del Trabajo y la ley del funcionario público, vamos a tener las tres deducciones. ¿Ya? El RCIVA, los descuentos por faltas, retrasos, multas, etcétera, ¿no es cierto? Y, por último, el aporte laboral. Es lo mismo. Ahora, esta parte es teórica, obviamente, ¿no? La introducción. Ahora, muchas instituciones, ustedes se van a dar cuenta que tienen más descuentos. Hay descuentos, por ejemplo, descuentos para el sindicato, por ejemplo. Descuentos para el club. Descuentos para la cooperativa. Descuentos, ¿cómo se dice esto? Descuentos para fondos de vivienda. Cuota mortuoria. ¿No es cierto? Hay muchas instituciones que tienen este tipo de descuentos. Pero estos descuentos están en función a la normativa interna. ¿Ya? Haremos un ejemplo para graficar mejor. El gobierno municipal de La Paz.
En el gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, tenemos descuentos al sindicato, tenemos descuentos al club municipal, ¿ya? Si no me equivoco, también tiene su cooperativa, ¿ya? Y también hacen la cuota mortuoria. Descuento para la vivienda no tiene. Pero esta es su normativa interna. Si quieres, si aceptas, si quieres ser parte del sindicato, dice sí, te hacen el descuento al sindicato. Si no, dice no quiero ser parte del sindicato, no te descuenta. ¿Ya? Porque ese descuento va directamente al sindicato, no va a la institución. ¿No es cierto? Posteriormente, si te dicen, de la misma manera te pueden preguntar, ¿tú quieres el descuento o quieres aportar al club, en este caso al club municipal? Les dices sí o no. Si quieres lo aceptas, si no, no. No es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? La cooperativa tampoco es de cumplimiento obligatorio, ¿no es cierto? Y el descuento, por ejemplo, para cuota mortuoria tampoco es obligatorio. Si quieres, lo aceptas. Esas no son de cumplimiento obligatorio. Las de cumplimiento obligatorio son las tres que les dije anteriormente, ¿no es cierto? Aporte laboral, faltas de trazos y el RSI. ¿Ya? Vamos a generar una pequeña planilla presupuestaria que no sea muy ampulosa, que solamente tenga 3 personas, ¿ya? Para darnos cuenta cómo procede la elaboración de esta planilla de sueldos y salarios. ¿Ya? Primero, ¿no es cierto? Sueldos y salarios. Corresponde a enero 2022. Ya tenemos el título, ¿no es cierto? Obviamente esto lo vamos a hacer, esto se va a realizar tal vez en una hoja membretada, etcétera, ¿no? Eso ya va a ver el Departamento de Recursos Humanos, la Unidad de Recursos Humanos, Capital Humano, etcétera. ¿Ya? Como hemos indicado, esos 3 descuentos es de cumplimiento obligatorio, jóvenes señoritas. Ya es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Entonces, no soy buen dibujante, van a disculpar, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer lo mejor que se puede. Aquí y aquí, ¿ya? Ya. Básicamente, jóvenes, esta va a ser una planilla mínima, ¿no es cierto? Con los descuentos, con los 3 descuentos obligatorios que les he indicado, que nos dice la norma, ¿no es cierto? En la primera parte, en la primera casilla, vamos a tener el número o ítem, ¿no es cierto? Puede ser un número o ítem, ¿ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de contratos, no va a ser ítem, ¿no es cierto? Va a ser número. Contrato número 1, contrato número 2, etc. ¿Ya? La segunda casilla, el nombre completo del funcionario. La tercera casilla, el total ganado. El total ganado. En la cuarta casilla ya va a ingresar descuentos de ley en la parte superior, descuentos de ley. En la parte inferior vamos a poner, ¿no es cierto? La AFP, ¿ya? Y el descuento de la AFP es el 12.5%. Aquí al lado, 12.5%. ¿Ya? Posteriormente van a ser nuestras faltas o retrasos. Faltas o, o retrasos. Y por último, el
régimen complementario al IVA. Y en la última casilla vamos a tener el líquido pagable, ¿ya? Esta es una planilla de sueldos y salarios básica. Es una planilla de sueldos y salarios básica. Vuelvo a repetir. En la primera columna, el número, la segunda columna, nombre y apellido del funcionario, la tercera columna, el total ganado. En la cuarta columna, la AFP es el 12.5%, que es el aporte, también es conocido como el aporte laboral, ¿ya? En la cuarta casilla, las faltas y retrasos que podamos tener, ¿no es cierto? Y en la quinta casilla, el régimen complementario al IVA, lo que les había dicho anteriormente, ¿no es cierto? El impuesto al salario. Y por último, el líquido pagable. Esta es una, vuelvo a repetir, esta es una planilla básica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta parte donde dice descuentos, ¿ya? Ahí también pueden entrar varios descuentos, como se había indicado anteriormente, ¿no es cierto? Aportes al club, aportes al sindicato, si tú aceptas. Y obviamente, cuando ya hay la aceptación, si por ejemplo el sindicato de nuestra empresa viene y nos pregunta, nos dice, ¿quieres aportar al sindicato? Sí, entonces fírmenlo por favor esta planillita. Firmas la planilla, ahí estás aceptando que te descuenten. Esa planilla va a ir a recursos humanos y van a decir, necesito el señor fulano de tal, aquí está la planilla, le van a dejar como constancia tu firma, ha aceptado que se le descuente al sindicato. Por lo tanto, recursos humanos ya te va a descontar, pero esos descuentos no van a la institución, ¿no es cierto? Ese descuento va a ir al sindicato. Si aportas al club, ¿no es cierto? Si tienes cuota mortuoria, la cuota mortuoria va a ser para en un X momento, ¿no es cierto? Si llegas a perder la vida, ¿no es cierto? Esa cuota te van a dar para tu entierro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí si aportas a la vivienda es para comprarte una vivienda, un terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son descuentos específicos, ¿ya? Que van en beneficio al trabajador, uno, y dos, están dentro de la normativa interna, vuelvo a repetir, dentro de la normativa interna de cada institución. Hay muchas instituciones que en su normativa no tienen esas instituciones o esos convenios, ¿no es cierto? O tienen sindicato, no tienen cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces, en su normativa interna no van a tener ese tipo de descuentos. ¿Ya? Ya, continuaremos. Como les he dicho anteriormente, solamente vamos a hacer con 3 personas, porque obviamente, ¿no es cierto? El tiempo no es muy largo, ¿ya? Con 3 personas, ¿qué hora es? Wow, ya casi media hora nos falta, ¿no? Para concluir. Entonces, con 3 personas lo haremos, ¿ya? Y empezaremos a deducir y empezaremos a sacar las cantidades. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Número 1, vamos a poner Juan Pérez. Juan Pérez. Número 2, Juana López. Y número 3, Luis Ríos. Ya, los 3 funcionarios. ¿Ya? En el primer caso, el número 1 que gane 7,000 bolivianos. 7,000 bolivianos. La señora Juana López que gane 5,000. Con números pequeños haremos. Y por último, el señor Ríos que gane 4,000. Listo. Ya tenemos. ¿No? Ya tenemos los datos. Ya tenemos. Y aquí esta parte, por favor. Como os he dicho, no soy muy buen dibujante. Aquí vamos a decir total. Total. La suma total de 7,000, 5,000 y 4,000 nos va a dar 9,000, 16,000. ¿No es cierto? Este es el primer dato que sacamos. Este es el primer dato que sacamos. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir este primer dato?
el total, el total del total ganado. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir básicamente para calcular el aporte patronal. El aporte patronal. No nos olvidemos que el aporte patronal es para, para el seguro a corto plazo, también conocido como el seguro a la caja, a las diferentes cajas que hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el seguro a corto plazo. Entonces, este primer dato, jóvenes y señoritas, nos sirve para justamente calcular ese aporte. Entonces, de estos 16,000 bolivianos, por el 10% nos va a salir 1,600, que básicamente va a ser el aporte patronal. Si se fijan, jóvenes, teniendo el primer dato, ya nos está generando información. ¿Para qué? Para el sistema de administración de personal. ¿No es cierto? Porque para todo el conjunto de los funcionarios, la máxima autoridad ejecutiva tiene que realizar pues un aporte, el aporte patronal. En este ejemplo, hemos sacado 16,000 como total ganado, es el 10% del aporte patronal, 1,600 tiene que ir o tiene que desembolsar la institución, la empresa, la organización, el Estado, ya sea la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, cualquiera de las cajas, para que los funcionarios tengan su seguro. Es el primer dato. Y es parte de la administración o del sistema de administración de recursos humanos. Fíjense cuán importante y qué papel importante juega la unidad o la jefatura o la dirección de recursos humanos al cumplir una de sus obligaciones con el funcionario. Porque es una de sus obligaciones el elaborar esa planilla de sueldos y salarios en la fecha que corresponde, una vez concluya el mes. ¿No es cierto? Y obviamente otra de sus obligaciones es determinar este aporte laboral, porque la ley, la norma nos dice que una vez realizado el pago correspondiente, la institución, la empresa tiene 10 días para hacer el depósito en este caso, a cualquiera de las cajas, ¿no es cierto? Ahora, si es que no hace el depósito, entra en mora, ¿no? ¿Y qué es la mora? Cuando una de las instituciones o cualquier institución que sea entra en mora, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquiera de estas instituciones que prestan el seguro no les va a atender a los empleados. ¿No es cierto? Y obviamente ya va a haber un proceso de liquidación, reliquidación, la empresa va a tener que pagar multas por incumplimiento de deberes formales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero ¿quién se perjudica? Se perjudica el trabajador, el funcionario. ¿No es cierto? Y si se fijan ustedes en la parte teórica, cuando estábamos viendo uno de los puntos específicos que nos decía que el más vulnerable, si bien es el más importante, el capital humano, pero también es el más vulnerable. Porque cuando quieren reducir costos, ¿qué pasa? Agarran y lo primero que disponen y empiezan a destituir, ¿no es cierto?, a los funcionarios para restar costos, para que sus costos no sean muy altos. Fíjense, ¿no es cierto? Entonces la administración o el servicio de administración de personal, la SAP, es un sistema importante que va a ir a dar información. Primero, va a ir a generar un proceso para la contratación
de ciertos individuos que vayan a cumplir ciertas funciones. Y posteriormente va a generar sus obligaciones. Necesito una de sus obligaciones es generar una planilla de sueldos. Y de esa planilla de sueldos vamos a generar información que va a ir en beneficio para todos los trabajadores, como en este caso es el aporte patronal. ¿Ya? Una vez hemos generado este aporte patronal, vamos a ir calculando y vamos a ir sacando la segunda casilla. O sea, vamos a ir a empezar a deducir. La segunda casilla, lo que son las AFPs, es el aporte laboral. El aporte laboral ya es el descuento a cada persona que trabaja. El descuento laboral es el 12.5% de su total ganado, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a calcular, por favor. Si alguien me pudiese ayudar con su calculadorita, así podemos ganar un poquito más de tiempo. A ver, de 7,000. Por el 12.5%. Igual, son 875. En el primer caso, Juan Carlos Pérez va a aportar a su AFP 875 bolivianos. 875 bolivianos. ¿Ya? La señora Juana López, en función a su total ganado, 5,000. A ver, 5,000 por el 12.5%, 625. Y por último, el señor Luis Ríos, de 4,000 por el 12.5%, 500. Ya. Haremos la suma correspondiente. Un segundito, por favor. $2,000 bolivianos. ¿Qué dato, este dato que estamos sacando, o esta información que sacamos, qué nos indica? ¿Qué nos dice? Básicamente, estos 2,000 bolivianos es el aporte que cada trabajador hace para el seguro a largo plazo. ¿Qué es el seguro a largo plazo? Nuestra jubilación. Vale decir, estamos ahorrando para jubilarnos, para cuando lleguemos a una edad, en las señoras, en las mujeres, ¿no es cierto? Es hasta los 58 años. En los varones hasta los 65 años, ¿no? ¿Por qué a las señoras hasta los 55 años? Básicamente es porque, bueno, tienen la capacidad, ¿no es cierto?, ellas de ser mamás, un aspecto fundamental, ¿ya? Y por cada hijo se les resta una cantidad X de años, ¿no es cierto?, por hijo tenido, ¿ya? Por eso es que generalmente las mujeres están jubilando entre los 55 a 58 años. Un primer dato. Un segundo dato, cuando estamos hablando de este tema de la jubilación, y es parte de lo que es el sistema de administración de recursos humanos, esto va a las personas que trabajan en el tema de la minería. Los que están en el tema de la minería, su jubilación para todos los varones, ya sean varones, mujeres, etcétera, es a los 50 años se pueden jubilar ellos. ¿Por qué se jubilan a esa edad? Obviamente, ellos pueden pedir su jubilación a esa edad, ¿no es cierto? O si otros quieren trabajar más tiempo, no hay ningún problema, pueden trabajar hasta los 60, etcétera. Pero los 50 ya pueden pedir su jubilación. ¿Por qué a esa edad? Porque no olvidemos que las personas que trabajan bajo, en socavón, etcétera, ¿no es cierto? Ellos tienen aspiran ese polvo, ese polvillo que genera esta actividad, ¿no es cierto? Y obviamente va a afectar a sus pulmones. Ya por tal razón, ¿no es cierto? La normativa indica y nos dice que todas esas personas que trabajan a interior mina,
pueden solicitar su jubilación a los 50 años, ya están admitidos para eso, ¿no es cierto? Justamente por ese mal que ellos pueden lograr tener en el transcurso de su vida útil de trabajo, ¿no es cierto? Ya, entonces también esos elementos que la normativa nos indica, que la normativa nos da y está dentro de la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? Esos elementos también tenemos que tomarlos en cuenta en lo que refiere al sistema de administración de personal, ¿ya? Que son elementos básicos y claves para ver el tema de la jubilación, ¿no es cierto? Como les he indicado anteriormente. 2.000 bolivianos, este segundo dato que sacamos, este segundo dato que sacamos, 2.000 bolivianos, es el aporte laboral. Es el aporte laboral. Ahora, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? La unidad de recursos humanos o la dirección de recursos humanos lo que hace es hacernos el descuento correspondiente. Nos hace el descuento correspondiente, ya, y ellos en el transcurso en el periodo que nos dice la norma, ya que no puede ser mayor o superior a los 10 días, ellos tienen que hacer el depósito correspondiente a la caja en la cual están afiliados, ¿no es cierto? O perdón, a la AFP en la cual están afiliados, cuando estamos hablando del aporte laboral. Ahora, antes, hace años atrás, ¿no es cierto? Eran números impares, tenían que estar en previsión, ¿no es cierto? Y los números pares en futuro. Ahora ya no, esa normativa ya se ha roto, ¿ya? Y básicamente, si queremos, ¿no es cierto? Si el empresario o el encargado de recursos humanos va y hace el trámite ante la AFP que corresponde o que corresponda, ¿no es cierto?, a todas las personas de su institución, las puede afiliar en una misma aseguradora, a una misma AFP. Ahora, no olvidemos, jóvenes, también en esta parte que es importante, ¿no es cierto? Las AFPs están, se ha creado una institución gubernamental, una institución estatal, ¿no es cierto?, que básicamente va a ser la que va a administrar estos descuentos, los descuentos laborales, ya, y es obviamente todavía de formación, ¿no? Si no me equivoco, ya han contratado al gerente, ya tienen funcionarios, pero está todavía en proceso de formación y la transferencia de fondos de lo que son las AFPs y se liquiden las AFPs a esta nueva institución, ya, obviamente va a tardar por lo menos un año, ¿no es cierto? Porque no es un trabajo rápido, es un trabajo arduo, minucioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una cosa, ¿no? Que el Estado en un determinado momento se ha prestado dinero de las AFPs. Para hacer la liquidación correspondiente, el Estado tiene que devolver esos dineros a la AFP para que se pueda liquidar las AFPs. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un proceso que aproximadamente va a durar, si no es hasta este fin de año, por lo menos hasta el próximo año. Y es un proceso todavía larguito. Hasta esa fecha, ¿no es cierto? Hasta esa fecha vamos a tener nomás que seguir trabajando con las AFPs. ¿Ya? Entonces, este es un dato importante que genera la planilla de sueldos para el aporte laboral, vale decir, para generar nuestra jubilación en un determinado tiempo, viendo también o viendo la normativa que nos indica, ¿no es cierto? Las mujeres, las señoras, se jubilan a los 58 años en función a los hijos que ellos puedan tener, ¿ya? Y, por ejemplo, las personas que trabajan en mina se jubilan o pueden pedir su jubilación a los 50 años por la enfermedad que puede acarrear el trabajar en interior mina, ¿ya? Siempre leyendo la normativa. Posteriormente pasamos a faltas, retrasos, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a indicar que estas personas son excelentes funcionarios y no tienen retrasos. Entonces, 0, 0, 0, 0, para ganar un poquito más de tiempo, 0, 0.
Entonces el total va a ser 0, 0. ¿Ya? Pero en el hipotético caso que cualquiera de estos funcionarios tuviese faltas, retrasos, obviamente la unidad de recursos humanos hace el descuento respectivo. Pero estos dineros por faltas, retrasos, multas, abandonos, etcétera, etcétera, ya no van a cuentas de la empresa o de la institución pública, no van, sino van a una cuenta que se llama el Fondo Social. ¿Ya? Si aquí hubiese, por ejemplo, una cantidad de 1.000 bolivianos, eso va al Fondo Social. ¿Qué es el Fondo Social? El Fondo Social es, es como una caja de ahorro de los trabajadores. ¿Ya? Es como una caja de ahorro de los trabajadores. ¿Cómo disponen los trabajadores este dinero? No se olviden que cuando llegamos a fin de año, una forma de disponer, obviamente estoy diciendo, ¿no es cierto? Cuando llegamos a fin de año, antes nos daban canastones en nuestras fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Ahora se está estilando ya sacar los vales de los diferentes supermercados, ¿no es cierto? Y en función a la cantidad de trabajadores y a la cantidad, justamente se hace con este dinero, con este dinero del Fondo Social. Entonces, por decirles, tenemos 10 trabajadores. Ah, no, en este caso tenemos 3 trabajadores. ¿No es cierto? Tenemos 3 trabajadores. Y nuestro descuento, nuestro fondo social es de 1.000 bolivianos. Y queremos tener los vales de cualquier supermercado. Se va a dividir el fondo social dividido entre 3 trabajadores. Nos va a salir a 333.33. Entonces te van a entregar la cantidad de vales de 333.33. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los trabajadores van disponiendo este dinero que corresponde a sus faltas, a sus retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va a la cuenta del Fondo Social. Ahora, otra forma también de poder disponer esto, ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, algún trabajador, y ustedes han debido escuchar, ver, ¿no es cierto? Algún trabajador sufre un accidente de trabajo, no un accidente de trabajo, si es accidente de trabajo tiene que cubrir el seguro primero y también la empresa, ¿no es cierto? Por ahí tiene un accidente que no sea, que un domingo, porque no nos olvidemos cuando hablamos de accidente de trabajo, es cuando estás yendo hacia tu trabajo, sales de tu domicilio y estás yendo a tu trabajo y tienes algún percance, es considerado como accidente de trabajo. Cuando estás en tu fuente laboral y tienes algún accidente dentro de la fuente laboral, también es un accidente de trabajo. Cuando sales de tu trabajo y ya te estás yendo hacia tu casa, ahí ya no se considera accidente de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, puede ser que en alguno de esos momentos pueda haber algún accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también se han visto muchos casos, por ejemplo, que los trabajadores en una asamblea definen y dicen, apoyaremos a fulano de tal, es nuestro compañero, etcétera, y también utilizan este fondo para hacer ese tipo de colaboraciones. Entonces, los que van a administrar el fondo social, ya, los que van a administrar el fondo social son los trabajadores, pero como estamos hablando de la administración pública, la disposición de este fondo social tiene que ser debidamente descargada. ¿Qué significa esto? Que se tiene que hacer una rendición de cuentas con facturas, etcétera, contratos, etcétera. No puedes gastarlo discrecionalmente. No se puede hacer el gasto discrecional. Ya, por ejemplo, si se ha hecho, por ejemplo, un contrato con un supermercado, tiene que estar el contrato y en el contrato claramente tiene que decir cuántos vales se está entregando para cuántas personas y tiene que estar el listado, como en este caso de las 3 personas. Su listado y cómo va a ser la forma de descargo. Fotocopia del vale que se le está entregando. Firma en la planilla de entrega del vale, señor Juan Pérez, la señora Juana López y el señor Luis Dios tienen que firmar en la planilla y decir sí, he recibido mi vale de 333 bolivianos, 333.33 bolivianos. Y obviamente otro documento mercantil que va a justificar
esta disposición de este dinero va a ser el contrato que se está haciendo con ese supermercado. Si queremos hacer canastones, las facturas de los canastones que hemos comprado tienen que estar debidamente justificados. Y obviamente no tiene que haber sobreprecio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es también sujeto a fiscalización. Así sea el dinero que nosotros disponemos, porque son nuestras faltas, son nuestros retrasos, están en el fondo social, porque nosotros disponemos como trabajadores, ¿no es cierto? Así sea nuestro dinero, tiene que estar debidamente justificado. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de la administración de recursos humanos o administración de personal, al elaborar esta planilla ya estamos generando información, 3 elementos de información: aporte patronal, aporte laboral y fondo social. O sea, el elaborar una planilla de sueldos no solamente había sido, ¿no es cierto?, pagar alegremente la cantidad que corresponde a un trabajador, sino también nos genera información y también nos genera ciertas obligaciones que tenemos que cumplir ante la ley. ¿Cierto? O sea, es importante el generar una planilla de sueldos y salarios. Y como les dije anteriormente, es obligación de la unidad de recursos humanos, de los que administran todo lo que son los recursos humanos, hacer esta planilla de sueldos bien hecha, bien elaborada, ¿no es cierto?, en la fecha que corresponde, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente aquí también se está dando la estabilidad laboral, se está dando la estabilidad emocional del funcionario ante su empleo, ante su empleador, ya sea empresa pública o empresa privada. Porque básicamente, en función a la remuneración, también nosotros vamos a rendir en nuestra institución, ¿no es cierto? Es importante. Fíjense cuán importante es el sistema de administración de personal. Y todavía estamos a la mitad de todo lo que es el sistema. Nos falta todavía, nos falta una clase más que básicamente tenemos que todavía unirnos de más información, pero ya hemos generado gran parte de la información, gran parte del conocimiento que tenemos que tener para ser parte de una oficina que básicamente va a administrar recursos humanos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, bueno, ya básicamente ya es hora, ¿no es cierto? Yo tengo mi hora de 22:00. Esta última parte, esta casillita la vamos a dejar, lo vamos a concluir la próxima clase, porque ahí también generamos otra información, ¿no es cierto? Y también genera su explicación, por lo menos vamos a hacer unos 10, 15 minutos, ¿ya? Entonces, para la próxima clase lo dejaremos, pero lo importante indicar a ustedes, ¿no es cierto?, es que cuando ya estamos hablando, y fíjense, nos estamos adentrando cada vez más a fondo a lo que es el sistema de administración de personal, nos vamos dando cuenta que el sistema de administración de personal tiene mucha responsabilidad. Sobre sus espaldas le cae mucha responsabilidad, porque estamos hablando básicamente de capital humano. Y cuando hablamos de capital humano, ya habíamos indicado anteriormente, ¿no es cierto? Estamos hablando de individuos, seres humanos que tienen pensamiento, que tienen sentimientos, que tienen capacidades y que también tienen responsabilidades. No solamente responsabilidades en el ámbito laboral, también pueden tener responsabilidades familiares. Sí, obviamente tienen su familia. ¿No es cierto? Entonces, el administrar el capital humano conlleva nomás su responsabilidad y conlleva nomás que las personas que están al interior de estas unidades o son parte de la administración de recursos humanos
tienen que tener nomás ciertas capacidades para poder generar toda esta información que estamos hablando. Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? ¿Hay alguna duda, algo que, o algún comentario que se quiera hacer? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda ya. Entonces, jóvenes, bueno, hasta aquí lo dejaremos. La próxima clase vamos a concluir ya esta partecita, que son dos casillas de llenado. Luego tenemos que ingresar básicamente a lo que van a ser los consultores. Cómo va a ser su planilla, es mucho más sencilla, mucho más fácil y mucha más cortita. Y posteriormente ya vamos a hablar, por ejemplo, de todas las faltas, contravenciones, etcétera, que en el sistema de administración de personal se puede llegar a incurrir, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, qué sanción puede tener un personal que se falta un día, 2 días, al margen de todo esto, ¿no? Al margen de su descuento, hay también sanciones, qué procesos o cómo se van a formar los procesos administrativos al interior, ¿no es cierto? Y posteriormente, si es un proceso administrativo y tiene daño al Estado, por ejemplo, si se puede, si se va, si, cómo se va a conllevar o cómo se va a hacer también un proceso civil. Y como les dije anteriormente, también ese proceso ese proceso puede llegar a ser hasta proceso penal, ¿ya? Porque justamente cuando estamos hablando del Estado, y a esa parte ya vamos a ingresar más a fondo, ¿no es cierto? Estamos administrando o la persona que está trabajando ahí y hace daño al Estado como funcionario público, está haciendo malversación de un dinero que no le corresponde a él, que no le corresponde a una persona, sino que le corresponde a los 11 millones de habitantes que somos en Bolivia. ¿No es cierto? Porque este funcionario público percibe su sueldo de los impuestos que pagamos nosotros, ¿no es cierto? Que pagan todos los bolivianos. También se va a percibir el sueldo, por ejemplo, de la exportación que se hace del gas, ¿no es cierto? Lo que es el IDH. De ahí se percibe, y no nos olvidemos que el gas es de todos los bolivianos, no es del Estado, no es del presidente, etcétera, es de todos los bolivianos. Entonces, obviamente, nosotros somos fiscalizadores, ¿no es cierto?, de toda la actividad que están haciendo ellos, ya entonces, obviamente, si están gastando, están malversando nuestra plata, tienen nomás pues su responsabilidad, ¿ya? Y esa parte ya la vamos a hacer la próxima clase, con mayor detalle, con mayor explicación, etcétera, 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 y vamos a ahondar un poco más, ¿ya? Espero, jóvenes señoritas, que esta clase, bueno, se haya entendido, ¿ya? Y gracias al aporte al compañero que aportó anteriormente, espero también que la próxima clase ustedes también vayan aportando. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes, nos estamos viendo el día viernes a las 7:30. Un gusto y hasta el viernes, hasta luego. Se cuidan, por favor. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Miguel.